Buenos días. Pues nada, os quería enseñar un poquito la furgo. Estamos recogiendo, la verdad es que no hemos tenido tiempo con el cambio de planes. Así que os voy a enseñar un poquito la furgo, os voy a decir qué me ha gustado y qué no nos ha gustado en general. Pero bueno, la experiencia es buena, la camper está muy bien, es una camper normal, nada de 4x4, pero es cierto que bueno, hemos tenido algunos problemas, no estamos del todo satisfechas con el comportamiento de la empresa, ¿vale? Así que os voy a ir enseñando cositas, es mucho más espaciosa de lo que puede parecer y bueno, pues así si alguna vez os planteáis alquilarla o tener una parecida, pues podéis ver qué características tiene. Vale, vais a ver que está un poquito desastre, pero porque estamos recogiendo. Fijaos que tenemos aquí una maleta que vamos a facturar encima de la mesa, ¿vale? Como os decía, es una furgoneta que no es 4x4, es una furgoneta normal, es una Fiat Ducato, si no me equivoco. Tiene esta parte para el móvil, la tablet, para que podamos ir viendo, ¿vale? Tiene un par de guanteras, bueno, en realidad tiene tres. Tiene la guantera normal que está ahí abajo, eso también. Y luego ahí arriba tiene otra, que además tiene la curiosidad de que tiene una rejilla de aire caliente. Entonces, por ejemplo, los días del glaciar y cosas así, hemos calentado los guantes cuando se han mojado y cosas así y está perfecto, ¿vale? Ambos asientos son giratorios, ¿vale? Tanto el del piloto como el del copiloto, lo cual hace que el espacio de aquí del salón pues se vuelva mucho más amplio, aunque solo somos dos, y el freno de mano lo tiene allí a la izquierda. Esto respecto aquí a la parte de delante. Justo encima del techo pues tiene un espacio donde nosotros íbamos metiendo pues guantes, pues todos los abrigos y cosas así. De la parte de delante, ¿qué es lo que no nos ha gustado? Si no me equivoco, el modelo nuevo ya tiene oscurecedores que van ahí puestos automáticos y simplemente los arrastras y se tapan. Lo que nos han ofrecido a nosotros, la verdad es que es una porquería. Va con unos automáticos ahí, la mitad de los automáticos no funcionan, luego simplemente la tela tiene un agujerito para engancharla ahí. El de esa ventana va con unos imanes que la mitad están sueltos porque no están cosidos, han puesto un trozo de cinta americana y esperan que se sujete. La de esta ventana, que ya la he quitado, ni siquiera es de esta ventana, correspondería a otra ventana del piloto. Entonces, pues por ejemplo, eso me parece, bueno, pues para el precio que tiene Indie Campers, me parece unos detalles bastante importantes. Respecto al salón, tiene 4 plazas para viajar, para dormir, para comer. Es cierto que aquí donde está sentada ahora Lorena, este asiento, esta mesa, a la mayoría de las mesas ahora ya les hacen unos añadidos para que la persona que come aquí pues no esté a 8 kilómetros de la mesa. Esta furgoneta no lo tiene. Por lo tanto, si fuéramos 4 hay una persona que va a comer a 8 kilómetros de la mesa, ¿vale? De almacenaje, aparte del que ya os he enseñado aquí de abrigos, tiene bastante aquí. Además, estas repisas tienen aquí un reborde que hace que las cosas no se salgan, pero bueno, es bastante sencillo. Los automáticos son todos igual en toda la furgo, que son los típicos, ¿vale? Luego la ventana, todas las ventanas se pueden abrir, tienen mosquitera y oscurecedor, que fijaos cómo está el oscurecedor, también hecho polvo, ¿vale? Pero es cierto que estos sí que están puestos. La mesa se puede quitar, nosotros hemos viajado siendo dos, hemos viajado con ella puesta siempre, y se puede mover pues más hacia allá, más hacia acá, pero se puede plegar y guardar si no la quieres llevar puesta. Nada, luego tiene varias salidas de calefacción estacionaria que funciona bastante bien, funciona con gas, ¿vale? Igual que la cocina que tenemos aquí. Luego tiene aquí, bueno, pues algún enganche, ¿no? Aquí nosotros hemos colgado las basuras, pero fijaos, por ejemplo, cómo están los asientos, ¿vale? Están destrozados, entonces es otro detalle que no, pues no nos gusta, ¿vale? Obviamente. Luego tenemos aquí la pica, ¿vale? Bueno, la pila. Que la verdad es que va súper bien, no hay problema. Me he encontrado con algunas campers que lo que es la bomba de agua no funciona bien, pero aquí todo iba bien. Aquí también tenemos almacenaje, que nos quedan pues cositas que no nos vamos a llevar. El aceite y unas galletas súper dulces. Nada, luego aquí tenemos el interruptor del baño y el del pasillo, ¿vale? El resto de luces son táctiles por presión en realidad, ¿vale? Y tiene aquí de mechero. Esto es de 220 y bueno, luego aquí tiene una de USB. Todo lo que os estoy enseñando solo funciona con la batería de la camper, ¿vale? Y luego adelante tenemos donde el conductor, pues el típico, que tenemos otro para ir cargando el móvil mientras funcionamos. Este es el conector del agua caliente y de la calefacción, ¿vale? Arriba es agua caliente, esto es calefacción y esto es agua caliente y calefacción. Entonces, encendíamos la calefacción y veis, ahora a ver si se enciende, tiene unos numeritos, tiene 2 ruedas, esta que gira con facilidad y la otra que tiene aquí un pivotito.
y poníamos la calefacción, ¿vale? Que si giras esta, pues se apaga y listo. Y aquí tenemos lo que es la batería auxiliar. Ahora está encendida, con la bomba de agua encendida, ¿vale? Podemos ver el nivel de batería de la camper que nos queda, que como podéis ver, vamos bien. Hemos pasado por camping en 9 días solo una vez para enchufarnos, el resto del tiempo he ido cargando con el motor y carga bien. Esta es la batería de lo que es el coche, el vehículo en sí, ¿vale? Y esto es el nivel de agua, ¿vale? Que cargamos ayer y bueno, perfecto. Entonces mantenemos aquí pulsado y se apaga, ¿vale? Listo. Vale, ¿qué más os enseño? Bueno, pues almacenaje de cocina, ¿no? La parte de los cubiertos y demás. Esta sería la parte más grande de ollas y lo que, bueno, en realidad lo que queráis meter. Esto ya es al gusto del consumidor. Y aquí abajo tiene un hueco para zapatos, ¿vale? Que sí que es muy útil porque tiene aquí enfrente una salida de calefacción estacionaria y, igual, los zapatos se nos secaban a la velocidad de la luz, ¿vale? Luego aquí tiene la nevera, que es una nevera normal, ¿vale? Fijaos que aún nos queda, pues bueno, nos ha sobrado jamoncito, aunque no lo parezca, ¿vale? Y va bastante bien. Por ejemplo, ¿qué le pasa a esta nevera? Que huele un poco mal, huele a cerrado, de que tocaría lavarla y no la han lavado. Y tenemos un baño, ¿vale? Que la salida del poti está fuera, que si me da tiempo os lo grabaré. Y en principio eso es almacenaje. Eso no sé lo que es porque no podemos abrirlo. Voy a sospechar que es almacenaje que simplemente está estropeado, o a lo mejor es donde va algún tipo de bomba o lo que sea, pero mi desconocimiento hace que no sepa qué hay ahí y no lo puedo abrir. Y nada, luego tenemos un par de huecos, estos 3 huecos que van súper bien con una gomita elástica, ¿vale? Pues para champú y demás. Y el típico grifo, grifo ducha, ¿vale? Que bueno, a mí el lavabo aquí en el baño nunca me habría hecho falta porque teniendo una pila de cocina, pues no creo que haga falta, ¿vale? Y igual, la ventana pues tiene su oscurecedor y desde arriba su mosquitera, que también se puede abrir. ¿Fallo del baño? Pues esto, chicos, fijaos. Pues que no podíamos tirar del picaporte estando dentro del baño. Tenías que como que agarrar de aquí para intentar tirar. Bueno, pues otro detalle en el que a poco que hubieran revisado la camper se habrían dado cuenta de que está hecha un poco una mierda y tocaría corregir todos estos detalles. Vale, más cositas, más almacenaje, ¿vale? Este sería el almacenaje de perchas, armario y demás. Pero fijaros lo que hay en el suelo. Ese cambio de color no es una sombra, eso es mierda, eso es polvo. Entonces, como para meter aquí nada. Otro fallo que no han corregido y que es un desastre esto. Nosotras hemos sido 2, entonces la cama de arriba la tenemos plegada, que además trae estas redes que yo creo que no son solo para que si llevas cosas no se demuevan, sino por si duermen niños. Entonces esto tú puedes tirar de aquí, ¿vale? Llega hasta aquí, choca hasta aquí, que además tiene ahí los apoyos, como podéis ver, y simplemente se desdobla el colchón y aquí tienes otra cama para 4, ¿vale? Tienes aquí un par de percheros, ¿vale? Tienes una tira LED que se enciende con un interruptor que hay aquí junto al puerto USB, ¿vale? Para que veáis. Obviamente las ventanas de atrás pues también tienen su oscurecedor. No tienen mosquitera porque no se pueden abrir. Allí tienes otro interruptor, ¿vale? Y luego tienes pues estas pequeñas bolsitas, pues yo que sé, para dejar el móvil y cosas así, ¿vale? Que tienes una ahí y otra aquí. Y luego tienes aquí pues una especie de estantería con otro puerto USB. Y aquí tenemos la escalera para subir a la cama de arriba, ¿vale? Y esta misma red que se engancha aquí, que es algo tan sencillo como este clic, ¿vale? También la tenemos allí al fondo, para que las cosas pues tampoco se vayan contra la puerta, por ejemplo. Y la verdad es que muy cómodo. Aquí tenemos otra claraboya, que esta sí que tiene... no os he enseñado, bueno, en el comedor había otra, pero tiene mosquitera y oscurecedor. Pero fijaos cómo está la mosquitera. Enrollada ya de que está hecha un desastre. Sobre la mosquitera del comedor nos la dieron la mosquitera, la claraboya, nos la dieron mal cerrada, ¿vale? Que no encajaba bien y además es que no corre bien, entonces se nos ha estado colando frío hasta que conseguimos cerrarla y nos dimos cuenta. Y yo creo que de dentro de la camper no me dejo nada. Bueno, y esta es la furgo por fuera, ¿vale? ¿Qué ocurre con la furgo por fuera? Bueno, le falta todo, por ejemplo, toda esa barra... lo que sería un embellecedor de plástico negro, pero bueno, le falta, ¿no? Tiene una fuga, entonces nosotros no hemos podido llenar el tanque de aguas grises en ningún momento porque se salía todo el rato cada vez que fregábamos.
¿vale? Pero bueno, aquí tenemos la toma de luz, por si nos queremos enchufar en los campings, que como os hemos dicho, nosotros solo hemos ido un día. La verdad es que carga muy bien en marcha y a poco que hagas unos kilómetros se carga. Aquí abrimos, ¿vale? Este es donde va el poti. Se aprietan los dos botones a la vez y sacas la caja, la llevas a un baño y la vacías. Bueno, pues vamos a vaciar el poti. Es lo que más odio de la furgoneta. Si fuera mía yo pondría un Cinderella o algo así, o incluso un baño seco. Pero bueno, vamos a ello. Se aprietan aquí los dos botones, que este tiene para cerrar con llave, ¿vale? Y si os asomáis, este es el poti, que da lugar al baño que está aquí arriba. Entonces nada, tiene aquí una pestaña para que no se mueva. Tú tiras. Oyes cómo se mueve todo, que es asqueroso. Y aquí lo tienes. Entonces esta es la parte que se abre y se cierra para hacer tus cosas, y tiene este tubito que ahora vamos a vaciar. Eso no hace falta que lo veáis. Bueno, ahora que lo hemos vaciado, y con razón se llaman aguas negras, y lo tenemos, que le hemos podido dar además un agua con la manguera y demás, lo tenemos relativamente limpio. Simplemente es volverlo a poner aquí, empujas, hace clic y ya está colocado, ¿vale? Entonces ahora cerramos esto, nos aseguramos de que no vaya ululando con el viento, y aquí si quisiéramos lo cerraríamos con llave y ya está. Vale, aquí tenemos la parte de diésel, usa diésel y usa AdBlue, ¿vale? Y bueno, sus dos puertas. Esta sería la ventana que da a la mesa, esta sería la ventana que da al baño, ¿vale? La parte de atrás, que os la enseñé un poquito cuando fui a cerrar el gas, ¿vale? Pero para que la veáis, que tiene bastante almacenaje. La verdad es que podíamos haber ido 4 perfectamente, ¿vale? El único problema es 4 adultos de pie, es un problema, es decir, no pueden colaborar en las actividades las 4 personas. Pero no hay hueco de sobra para meter cosas. Entonces, bueno, aquí nos dieron 2 sillas y una mesa, que con la temperatura de Islandia no lo hemos usado. La caja donde nos dieron la vajilla, que bueno, es una vajilla de plástico, ¿vale? Y aquí os hemos dicho que van las bombonas de gas, que espero que se estén viendo, ¿vale? Que nosotras compramos otra, son de 5 kilos. Y nada, pues eso. Y nada, aquí veis a Lorena terminando de cerrar la maleta, la cama que hemos estado usando nosotras, y esta es la cama de arriba por el otro lado, ¿vale? Y nada, pues bueno, los oscurecedores de la parte de atrás, así de simples. Y bueno, obviamente ya veis de dónde la hemos alquilado, Indie Campers. Yo con ellos he alquilado, esta creo que es la 7ª vez. Es cierto que hacía años que no alquilaba con ellos, se hicieron muy famosos, tuvieron mucho éxito, y entonces pasaron de tener precios asequibles y bueno, un buen servicio muy cercano, de la gente que te ayudaba muy cercano, a que ahora yo antes de este viaje he intentado contactar con ellos 3 o 4 veces, ¿vale? No me han contestado nunca. Y bueno, cosas tan básicas como les decía, oye, hemos cogido un pack que incluye pastillas de váter y ¿cómo puedo coger un váter portátil porque lo quiero? Eran incapaces de decirnos, no, mira, es que tu furgoneta ya lo lleva. Me decían que no era posible, que para este modelo no estaba disponible. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas sí que han cambiado. Me parece que el servicio ha empeorado, es mucho más impersonal. Y bueno, pues veremos ahora. Aparte ahora, por ejemplo, tienen algo tan básico como que ya no tienen kilómetros ilimitados. Entonces, para los que nos gusta movernos, ¿vale? Me faltaba por enseñaros por este lado. Esta es donde se llena el agua, ¿vale? Que bueno, te dan una manguera y simplemente pues la llenas. La furgo es bastante amplia. De hecho, yo no recordaba que fuera tan grande, pero bueno, aquí la tenemos. Entonces es cierto que bueno, da el solecito, se puede cocinar hacia afuera. La furgo es muy agradable. Lo que pasa es que bueno, tiene bastantes desperfectos, no cierra bien, le entra muchísimo polvo. Hemos tenido que coger caminos de gravilla y incluso el móvil que iba colocado adelante con el GPS se llenaba la pantalla de polvo. Entonces bueno, es otra cosa que hay que decirles, que hay algo que cierra mal y que tienen que corregir. Pero bueno, si conseguís que os den un modelo que esté más actualizado y que sea más nuevo, pues no deberíais tener ningún problema porque funciona perfectamente.
nada, cualquier duda pues nos la podéis dejar en comentarios, os la responderemos. No es la primera furgo que cogemos con Indie Campers y bueno, es cierto que también queríamos probarla por bueno, ver el espacio a futuro. Monty se nos queda pequeño, pero bueno, es algo que no queremos cambiar a corto plazo, así que poquito a poco. Pues nada, os mandamos un saludo desde Islandia y cualquier cosita en comentarios os leemos.